Este 2019 el sector minero ha visto nacer varios proyectos a gran escala como Fruta del Norte que prometen convertir a esta actividad en una de las principales fuentes de ingreso para el Ecuador. Sin embargo, este grupo productivo se ha enfrentado ya a varios obstáculos como las críticas a la explotación de recursos naturales no renovables y las prácticas ilegales. ¿Cómo cierra el año el sector minero? Lo vamos a conocer a continuación. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a hablar del sector minero y vamos a empezar con la pregunta que dejó planteada María del Carmen. ¿Cómo cierra el año el sector minero? Y esto lo vamos a hacer en la voz del ingeniero Fernando Benalcázar. Él es viceministro de Minas. La visión estatal de cómo ha decurrido este 2019 en el tema minero. Ingeniero Benalcázar, bienvenido a Notimundo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que esta es una fabulosa forma de cerrar el año contando qué hemos hecho en este sector. Les agradezco por la invitación. Creo que ha sido el mejor año para la industria minera en la historia de los últimos años. ¿Qué le hace pensar eso? Resultados concretos. Yo creo que ya no solo es cuestión de hablar de sueños, sino de dar resultados que podemos medir, que podemos ver. Arranquemos para mí con lo más esencial, que fue actualizar y lanzar una política pública minera, un trabajo que tomó varios meses y buscó consensos y acuerdos con varios ministerios, parte del Estado que son importantes en los procesos para la minería, Ministerio del Ambiente, Senagua, Ministerio del Trabajo y nosotros mismos. Esa política pública minera la proyectamos hacia el 2030, un año referencial muy importante a nivel mundial, y para nosotros también definir cómo queremos vernos de aquí a 10, 11 años. ¿Por qué 10, 12 años? Porque es el marco dentro del cual estimamos que los proyectos que llamábamos de segunda generación, aquellos que vienen en la línea de los primeros que arrancaron hace algunos años, ya van a entrar en producción. Claro. Para mí eso es una cosa concreta. Otro punto concreto, como lo decía María del Carmen al introducir, al inicio de esto, es entrar en producción los dos primeros proyectos que pasaron a ser minas. La mina de oro, Fruta del Norte, y la mina de cobre, Mirador. Estas dos minas también se consolida mediante exportaciones. Y con esto el Ecuador empieza la explotación minera a gran escala. Correcto. Y al haber consolidado con las exportaciones es abrir la pauta que, mismo siendo una producción temprana, porque no nos olvidemos que fue a finales de julio y a finales de noviembre que comenzaron sus procesos de producción, en cumplimiento absoluto de la legislación ambiental ecuatoriana y temas sociales indiscutiblemente buenos, dejemos el pasado atrás, hablemos del 2019, ellos exportan. Al exportar comienza el proceso del pago de regalías, impuestos y demás. Solo estos dos proyectos son tan importantes para el futuro del Ecuador que, proyectando en función del 2020 ya con una producción consolidada, el uno, 310,000 onzas oro, y una producción diaria el otro de 60,000 toneladas días, van a dejar ingresos netos al Estado ecuatoriano. Fruta del Norte, 131 millones de dólares año. Y en el caso puntual de Mirador, 301 millones de dólares año. Son valores... Solamente en estos dos proyectos. Claro, estamos hablando de nada más y nada menos que 432 millones de dólares que solo generan dos minas. Y es por eso que hablábamos, que el futuro económico del país tiene que ver con la minería. Solamente una duda, el oro está cotizado en mucho más precio que el cobre a nivel internacional, en el mercado internacional. ¿Esto quiere decir que la mina Mirador produce más roca enriquecida de cobre que lo que hace Fruta del Norte en oro? Sí, no. A ver, es un poco difícil de explicar. La comercialización del oro se da en onzas Troy. Una onza Troy, para poder visualizar, tiene 31.7 gramos. Y la comercialización del cobre se da en el mercado internacional o en libras o en toneladas. Okay. Cada mina produce un mineral principal, que es, en el caso de Mirador, es el oro, pero hay un mineral secundario complementario que es la plata. En el caso de Mirador es cobre, no oro. En el caso de Mirador es cobre,
y tiene un mineral secundario que es la plata. Oro. Esto se dan todas las minas. Sí. Generalmente en toda mina se identifican el mineral principal. Hay dos minerales entonces. Puede haber más de dos. Si es que hay una predominancia, el que predomina es el mineral principal y sobre eso se hace la base económica del contrato. Y los secundarios, que puede ser 1, 2 o 3, son los que complementan el contrato. Entonces, es muy interesante para entender que el precio al día de hoy, cerrado ayer a la medianoche, $1,511 por onza troy de oro. Y la tonelada de cobre, $6,273 la tonelada. Y esta tendencia al alza se ha mantenido en las últimas semanas. Solo el incremento estuvo en el rango del 8, casi 1% en las últimas 48 horas. ¿Por qué es eso tan importante? Porque el impacto que eso tiene en las exportaciones conlleva un impacto positivo para los beneficios que recibe el Estado ecuatoriano. Ahora, nosotros no estamos llegando a obtener el mineral en el caso de Mirador concretamente, sino una concentración dentro de la roca. Ya. Sí, para que la gente nos entienda, los radioescuchas, lo que se obtiene en el caso de Mirador, en el caso del cobre, se llama concentrado. El concentrado, digámoslo, es como una arena fina. Esa arena fina tiene en su contenido un porcentaje alto de cobre, puede estar en el rango de 17 al 27%, ese es el rango estimado en Mirador, y un contenido de oro en ese mismo concentrado. ¿Ok? Es eso lo que se cuantifica y se verifica previo a la exportación. Se hace de manera independiente, con un laboratorio independiente, siguiendo con un reglamento de exportaciones. Y en el caso de Mirador, es interesante que considero que uno de los logros también que tuvimos, opositores formales a la minería, como es el propio prefecto, el señor Clever Jiménez, se vio involucrado con una realidad de que está ahí la mina y produciendo. El 13 de noviembre firmamos un convenio entre el Viceministerio de Minas y la Prefectura de Zamora Chinchipe para establecer una veeduría ciudadana totalmente independiente para hacer esa verificación y desvirtuar todos esos sueños que... Esto todo en materia ambiental. Esto es más que nada económico, más que ambiental, porque esta veeduría lo que quiere es verificar estar presente cuando el laboratorio y la ARCOM y la empresa están tomando la muestra, ¿qué mismo hay? Entonces, a diferencia de los otros proyectos que solo se le reportaría a ARCOM y a la empresa, en este caso... Hay veeduría ciudadana. Se le reporta a la veeduría. Y así se puede verificar qué está pasando. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de crecimiento que hemos tenido, que sabemos que es bastante importante durante este 2019 y qué se espera para el 2020? A ver, si hablamos en términos un poco más complicados de inversión extranjera directa, el año pasado 52% tuvo que ver con la minería. Y este año está en el rango de 62% cortado al tercer trimestre. No tengo el dato cortado al día de hoy, pero nos hace pensar que habrá un incremento. Y mismo que fuese 62%, vemos que sostenidamente en el 2019 subió 10 puntos. Eso tiene un impacto ya en términos no tan importantes por los radioescuchas, que es el porcentaje versus el Producto Interno Bruto del país. Estimamos el número para venir a esta entrevista en el rango de 1.73, que ha sido el impacto que nosotros tenemos, arrancando con 1.51 el año pasado. Número confirmado, sí, a junio era 1.61.2. Entonces, también se ve que las exportaciones y el impacto que tenemos económicamente sigue siendo fuerte y sostenido. Por eso decía que ha sido uno de los mejores años para nosotros. Eso en dólares es aproximadamente 1.600 billones de dólares lo que se proyecta. Sí, aproximadamente un poquito más. Ahora, lo que es importante también es no olvidarse de la pequeña minería. La pequeña minería hasta el 2018 y hasta las primeras exportaciones a gran escala de hace pocas semanas ha sido el eje económico de la minería en el país. Exportando en el caso del oro, 284,000 onzas año. Pero también es importante comparar, solo la mina Fruta del Norte va a exportar 315,000 por año. Pero ¿qué tan importante puede llegar a ser esta actividad comparativamente con el sector petrolero? El sector petrolero, por su propia naturaleza,
madurez sigue siendo la base económica del país, indiscutible. Estamos hablando apenas de 2 minas. Para hacer un paralelo, es como que si hablásemos de 2 campos petroleros, de todos los campos petroleros que existen en el Ecuador. El momento que la industria minera consolide 10, 12 proyectos en minas, proyectando a los próximos 7, 10, 12 años, ahí sí podemos comparar. A un futuro inmediato. Claro, es un futuro relativamente corto, 10, 12 años. Ahí sí podemos comparar industrias extractivas, la una madura y la otra madurando. Las proyecciones que tienen más o menos en recaudación producto de la minería cuando entren en operación los proyectos que todavía son tales, es decir, proyectos y no son minas todavía, ¿de cuánto estamos hablando y a qué tiempo? Sí. Hablemos del periodo que nosotros estamos presentes y podemos controlar hasta mediados del 2021 y dividamos en 2 áreas. Los proyectos que ya se convirtieron en mina fueron muy ricos en inversión de capital. 2.500 millones, 2.300 millones cada uno de estos. Es decir, intensos inversión. Específicamente Fruta del Norte y Mirador. Correcto. Inversiones fortísimas, 5.000 millones de dólares que se requirieron para convertir un proyecto en mina. Y el otro grupo es lo que denominamos actividades de inversión en exploración. Existen compromisos formales de exploración que arrancaron en el 2010, finales del 2016 e inicios del 2017, con 2 subastas que hubieron, y esos están en el rango de 3.278 millones de dólares de inversión comprometidas. ¿En cuántos proyectos? Uy, varios. Exploración. Son mucho más pequeños. Claro, la exploración es totalmente un área diferente a llegar a la explotación. Exploración es invertir dinero 100% a riesgo de estas empresas. En la búsqueda. En la búsqueda. Ver si es que hay algo, lo que se llama prospección. Y una vez que ya la prospección dice valió la pena, ahí entramos en una potencial definición si es que esa prospección podría convertirse en una potencial mina. ¿Cómo? Mediante estudios de factibilidad. Ahora, la exploración puede durar ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años? La exploración puede tomar 8 años. 4 años de exploración inicial y 4 años de exploración avanzada. Alguna vez yo les decía aquí en una entrevista con ustedes que la minería es como una maratón versus una carrera de 400 metros, a diferencia de otros proyectos extractivos. Una competencia de fondo es esta, no de velocidad. Sí, ¿por qué? Proyecto Mirador, 33 años atrás fue un proyecto, un prospecto, una idea. Hoy día es una mina, 33 años después. Mina Fruta del Norte, 27 años atrás era una idea y hoy día es una mina. En el mundo ideal, si me voy por la ley de minería, estamos hablando que tomaríamos una decisión para transformar en una mina en 12 años, más 4 años de construcción, en 16 años en el mundo perfecto podríamos tener una mina. Ese mundo no existe, por un tema social, por un tema ambiental, por un tema legal, por un tema de competencias. Hay infinidad de factores que demoran eso. Y ya vamos a entrar ahora mismo al tema legal. Si bien usted califica de un excelente año este 2019 que estamos cerrando en materia minera, hay tropiezos que se pueden convertir en barreras grandes. Me refiero a Río Blanco, que fue suspendida la explotación y luego sobrevino el pronunciamiento de la Corte Constitucional. No obstante de aquello, genera incertidumbre en el sector de manera general y de manera particular mucho más en el tema de Río Blanco en la provincia de La Suay. Así es, solo una aclaración. La Corte Constitucional aún no se ha pronunciado. Lo que hemos tenido es 2 instancias en las cuales se ha pronunciado en contra del proyecto. Primera instancia y segunda instancia. Y la tercera y última instancia es una apelación que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, a través del Viceministerio de Minas, presentó a la Corte Constitucional. Yo creo que el resultado de que la Corte nos dice el caso de ustedes es aceptado, que fue a finales del mes de noviembre, es un muy buen indicador, porque nos da la oportunidad con un 50% de probabilidad de 50-50 de que se analice el caso, se escuche los puntos porque nosotros creemos que tenemos sujetos a medida cautelar que hemos presentado, que tenemos derecho, y nos diga, muy bien, tiene la razón, el proyecto continúa. Y el otro es, reiteramos, primera y segunda instancia, el proyecto se muere. Todo en la vida tiene un tropiezo, todo en la vida tiene un bemol. Esto sería para mí un revés terrible en el 2020 para la industria minera.
porque sería la primera vez que bajo la administración nuestra enfrentemos al primer caso de un arbitraje internacional. Se marcaría un precedente que y desde podría... el punto de vista de seguridad jurídica podría traernos a más de esa situación del arbitraje. Inseguridad, inestabilidad, dudas. ¿Afectaría la inversión extranjera? Indiscutible. Ahora, el Veríamos tema un es que impacto está muy abierta la posibilidad de hacer consultas por temas mineros. Ya no. ¿Ya no? Yo soy muy optimista en eso. Cuando en el mes de marzo, si no me engaño, cuando la Corte Constitucional existía sin magistrados, pasó por la ley y se marcó un hito, un éxito, la consulta de Girón, un éxito entre comillas. Y muchas personas con intereses propios, intereses mezquinos, en otras provincias dijeron, muy bien, vamos a hacer esto. Vamos al caso de Carchi Imbabura. En el caso de Carchi Imbabura, pocos días después que la empresa, que está, la concesionaria, que hace un anuncio de los resultados de una evaluación económica preliminar y se ubica su proyecto entre los 10 proyectos más grandes de cobre, oro y plata del mundo, se hace el pedido de una consulta popular. Cuando se hace ese pedido de la consulta popular, es interesante cómo se lo niega, la pregunta no califica, y la Corte Constitucional de manera unánime demuestra que sí hay una Corte Constitucional y que la Corte está haciendo las evaluaciones correctamente. Después viene lo de Azuay, que se quiso hacer una pregunta para declarar la provincia libre de minería. Interesante eso. Libre de minería metálica, después le aumentaron el adjetivo metálico, porque inicialmente era no minería. En general. Claro, y acuérdese un dato interesante. Del oro que se exporta en este país al 2018, de la pequeña minería, el 49% viene de la provincia de la Azuay. Y es por eso que en lo no metálico es una industria pujante y es el motor económico también de la provincia de la Azuay, todo lo que es cerámicos. Entonces, cuando quieren pasar esa pregunta, la Corte Constitucional, 5 jueces de manera unánime la rechazan y escriben lo que llaman precedentes, crean un precedente legal, y 2, igual la rechazan, pero adicionan componentes de análisis muy interesantes. Y el resultado de esto, no lo digo yo, sino los expertos legales, crean un precedente muy interesante y muy difícil para que puedan seguir estos procesos de consulta aleatorias y en donde de manera, insisto, mezquina, grupos minúsculos versus el beneficio de 17 millones de ecuatorianos quieren cambiar las reglas del juego. Ahora, el punto fundamental de la oposición de los sectores ambientalistas, sectores indígenas, inclusive autoridades de gobiernos autónomos descentralizados, es el tema medioambiental. Y esto tiene experiencias basadas de la práctica minera en otros países que no necesariamente garantizan que en nuestro país no va a ocurrir lo mismo, señor viceministro. Yo les doy la razón a las personas que dentro de sus competencias tienen preocupaciones ambientales. Todos los ecuatorianos, los seres humanos, los GATS tienen preocupaciones ambientales. E indiscutible, la industria minera ha tenido 2 eventos de carácter internacional, 2015 y comienzos del 2019, que obviamente ningún ser humano quiere verse expuesto a eso. En el país, en el caso puntual de la minería a gran escala, hay muchas preocupaciones con el diseño de estas relaveras. La relavera es el lugar en donde se deposita el material que sobra, el material que no tiene el metal precioso. Y hay grandes volúmenes, grandísimos volúmenes. Cambian momentáneamente al menos la fisonomía del sitio. Sí. Acabo de estar en Australia hace un mes y medio y tuve una oportunidad profesional única, ver cómo se cierran 3 minas de cielo abierto después de 50 y 60 años de operación. Era la primera vez en mi carrera que podía ver, porque eso es muy difícil de concebir en la cabeza de uno. Si alguna vez vamos juntos al proyecto Mirador, vamos a ver que es una mina a cielo abierto. Al ser una mina a cielo abierto, yo no voy a estar vivo de aquí a 30 años probablemente cuando venga el proceso de cerrar. Pero hay un diseño y un plan formal que es parte de la aprobación misma de la licencia ambiental. Entonces, en el tema ambiental las personas tienen preocupación por las imágenes del pasado o las imágenes internacionales y también de las imágenes presentes en proyectos en los temas ambientales, plantas de beneficio o
cierto tipo de actividad minera que se asocia con el incumplimiento del marco legal ambiental. Y también creo que hay otro factor que es terrible. Las personas tienen en la retina lo bárbaro que es la minería ilegal. La minería ilegal, sin depredadora total, puntuales, destructiva. Es destructiva al máximo, y no solo con el entorno, con los seres humanos. Tráfico de dinero, lavado de dinero, trata de blancas, trata de niños, abuso laboral infantil. Es un mundo terrible, y no pasa solo en el Ecuador. Creo que es una de las mayores lacras de la sociedad. África y América Latina son los peores ejemplos de la minería ilegal. Lo que sí le puedo decir que nuestro esfuerzo de este año ha sido el cumplimiento del marco legal ecuatoriano en coordinación directa con la Secretaría Nacional del Agua, con el ente rector ambiental, el Ministerio del Ambiente, y hemos trabajado muy de cerca, porque sí buscamos una minería con responsabilidad. Ahora, también se trabaja en la adhesión a la iniciativa de transparencia para las industrias extractivas. ¿Qué significa esto y qué repercusión tiene para los interesados, los inversionistas a nivel internacional? Qué bueno que usted me trajo. Este era uno de los puntos de éxito que yo creo que tuvimos del año. Fue una de las decisiones más interesantes. Esto tenía que hacerse a nivel de presidencia, a nivel de apoyo formal de la máxima autoridad del país, porque es un compromiso internacional en el que usted se sube en esa vía y no se puede bajar. En septiembre tomamos esa decisión. ¿Qué tiene de beneficios? Crea una gran diferenciación con cualquier industria extractiva del pasado en el Ecuador, en el cual, al no tener mecanismos formales, voluntarios, definidos dentro de un estándar que tiene parámetros tan simples como el reportar cierto tipo de dinero, inversión que se hace, a tan complejos como hacer el seguimiento de lo que se generó de ingresos de una mina y cómo esos ingresos llegan al beneficiario final. Beneficiarios finales pueden ser las comunidades aledañas, los GATS aledaños, la provincia aledaña y hasta el gobierno central, porque por la ley hay una repartición, gobierno central y zonas aledañas a los proyectos. En Colombia, cuando ellos adoptaron esto hace 4 años, lograron trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo en lo que le llaman el mapa de regalías. Y eso es propiedad del Banco Interamericano. Dentro de nuestra planificación para el próximo año es contar con ese mapa minero en donde usted interactivamente hace un clic en Mirador y va a saber tantos millones, digamos, vamos a generar 300 millones de dólares. Esos 300 millones de dólares tienen que seguir en la cadena. ¿Cómo se distribuye entonces? Hasta el beneficiario final. Ya no hay eso de que por ahí se quedó el 20% en un estudio, 2% en el asesoramiento, etcétera, etcétera. Pero ¿se va a entregar dinero en efectivo a los GATS o contraproyectos, señor? Contraproyectos. Eso es como establece la ley. En la región amazónica es especial porque las 6 provincias están bajo un régimen especial y se maneja específicamente la contribución de lo que tiene que ver con las regalías del sector minero. 60% van a ese fondo especial y 40% van al gobierno central. Para que se desembolse, ellos deben presentar proyectos estructurados que son parte del Plan Nacional de Desarrollo. Una de las iniciativas de una de las grandes minas, el caso puntual de Fruta del Norte, han trabajado ya 2 años y medio con los gobiernos autónomos seccionales descentralizados en preparar técnicamente y facilitar procesos de aprendizaje para poder presentar en esos proyectos. Porque ese siempre ha sido uno de los peros que tienen todas las provincias orientales, todas las provincias orientales del norte en el sector petrolero, que dicen, es que yo no califico. Como yo no tengo técnicos en mi GAD calificados, no puedo pedir los proyectos. Y es ilógico. Yo no estoy de acuerdo como está la ley. Estamos trabajando en una iniciativa para mejorar eso, porque si usted no califica en este año, ya no recibe el dinero. Claro, se regresa a la cuenta única. Sin darnos cuenta que generamos una bomba de tiempo que va a explotar tarde o temprano en lo social. Porque no hay retribución al territorio que es sede de la explotación minera que fuese, ¿no? Entonces, estas iniciativas, y como solo son 2 proyectos de gran escala al momento, tienen que implementarse precisamente para generar transparencia y ser un motor de cambio y que no haya los booms extractivos para que algunitos
se beneficie y no la gran... Y para que se beneficien las comunidades como debe de ser. Y no la gran comunidad como son las comunidades aledañas y cercanas. Estamos dialogando con el ingeniero Fernando Benalcázar, viceministro de Minas. Estamos evaluando este año en materia minera. Para finalizar, señor ministro, porque el tiempo nos impide extendernos más, queremos consultarle cómo marchan estos proyectos que están en producción, que son Loma Larga, Cascabel y Cangrejos. Ya, no están en producción todavía. Son proyectos que en un momento dado van a entrar a producción. Van a entrar a producción. Creo que tengo buenas noticias. Loma Larga es un proyecto interesante, es un proyecto a 12 años. ¿Dónde está Loma Larga? En la provincia de La Suárez. ¿Pero que iniciaría cuándo? Construcción, tienen previsto iniciar en el 2021 y algunos años de construcción con una inversión aproximada de 432 millones de dólares y arrancar producción en el 2024, si no me engaño. Este es un proyecto interesante porque en este caso es similar oro y plata, pero unas reservas también, no a 15 años como tiene Fruta del Norte a 12 años. El siguiente proyecto que creo yo que va a estar en esa lista interesante, dejando de lado Río Blanco, que para mí es mi sueño es que en el próximo 2020, si la Corte Constitucional nos dice, podría entrar y generaría fácilmente, es otro proyecto interesante. Podríamos arrancar exportaciones de oro en el rango de 57 millones de años. El siguiente es Cangrejos. Le decía, Cangrejos es un proyecto interesante en la provincia del Oro, está en manos de una empresa canadiense muy seria, tienen el capital y tienen las mismas metas de arrancar construcción a finales del 2020 y proyectarse al 2024. Y para concluir, pese a que tenemos otros proyectos también interesantísimos, me gustaría hablar de Cascabel, que como decía hace un rato, estará entre los 10 grandes proyectos o las minas del mundo en cobre, oro y plata, en ese orden. Este es un proyecto que se lo está esperando ver en producción a finales del 25-26. Pero es muy interesante porque comparativamente las reservas de son 5 veces las reservas de Fruta del Norte. Este es el más grande. Al momento este será el más grande que tiene el Ecuador. 5 veces Fruta del Norte y 3 veces Mirador, en un solo lugar. Y para concluir, Ruta del Cobre es otro proyecto de envergadura gigantesca, muy similar, un punto intermedio entre Cascabel y Fruta del Norte, y que también estamos proyectándonos hacia el 2026-2027. Hablábamos hace un momento de la minería ilegal. ¿Qué planes tienen para justamente evitar la minería ilegal que tanto daño le causa al ecosistema y obviamente a los ingresos del país? El modus operandi se ha repetido en el país de la misma manera. Nacemos con una oposición por temas ambientales, se extiende a una oposición de ciertos miembros de las comunidades y después, milagrosamente, Río Blanco es el perfecto ejemplo. Vamos desde mayo del 2018 hasta controlado el acceso del camino público por individuos que hacen los controles y restringen el acceso de las propias comunidades. Hemos tenido reportes en abril y en el mes de septiembre de visos ya de extracción ilegal. Si hago un paralelo en grande, muy parecido fue lo que sucedió por algunos meses, más de un año, en Buenos Aires. Entonces existe la Comisión Especial de Control a la Minería Ilegal, que es, el tema de minería ilegal no es competencia del Viceministerio de Minas ni del Ministerio, sino que al ser un tema, un delito penal y una cantidad de delitos conexos, el órgano, la SECMI, envuelve al Ministerio de Gobierno, que lo preside nuestro ministerio, la ARCOM, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Ambiente, y todas las decisiones las tomamos de manera coordinada y conjunta. Y eso se maneja a nivel de ministros. Ahí tienen, amigos oyentes, una evaluación muy rápida del Ecuador minero durante 2019 en la voz del ingeniero Fernando Benalcázar, viceministro de Minas. Ingeniero Benalcázar, muchas gracias por habernos atendido. No, y a ustedes gracias por permitirnos cerrar el año de esta manera. Que el 2020 sea más fructífero que el 2019 por el bien de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, señor viceministro. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Los invitamos a seguir en vivo en nuestros noticieros en FM Mundo Live, en la web www.fmmundo.com.